¿Por qué estás aquí tú? Tú dices en la lógica de la representación, Sí. ¿que es lo que yo represento? Quiero llegar a eso. ¿Por qué estás aquí tú? Ocupando el segundo. Yo diría que ni siquiera el segundo. Ustedes los dos han hecho una cosa muy horizontal. Es un bonito equipo lo que hemos hecho con la Elisa. Han hecho un bonito equipo. Hemos roto esas lógicas jerarquizadas de trabajo. ¿Por qué estás aquí tú? Yo honestamente creo, esto lo hemos conversado harto con el equipo se reía un poco de mí, pero yo creo que era mi responsabilidad hacer esto. ¿Pero por qué tú? Porque yo, no sé, porque fui un académico, un profesor que se comprometió desde su trabajo, desde su experiencia técnica, ¿verdad? Con los procesos de transformación desde muy temprano. ¿Qué es eso muy temprano? Yo estoy trabajando en esto del poder constituyente, de los derechos sociales, de las formas de dominación a través de los derechos, de cómo se abren los horizontes de interpretación constitucional a forma más transformadora. Llevo, no sé, 15 años en esto. Pero desde la academia. Desde la universidad. Y empiezo progresivamente a vincularme con la organización social. Un año que para mí es muy decidor, el 2011, donde estaba recién llegado a la Escuela de Derecho de la Universidad de Valparaíso, recién contratado en el 2010. El 2011 no solamente me adjudico un Fondesit, sino que además estalla la revuelta estudiantil. Y ese Fondesit era para estudiar el derecho a la educación. Entonces, esa configuración de factores, ¿verdad?, le dieron un sentido de realidad al trabajo que yo estaba haciendo en la universidad que yo no podía desconocer. ¿Y cuándo decidiste ser candidato a la constituyente? Durante el 2020, en algún momento... ¿Te convencieron o te convenciste? No fue necesario convencerme, o sea, no fue necesario que nadie me convenciera, porque yo de verdad siento que tengo una responsabilidad histórica en este momento que no puedo desatender. Pero vamos al inicio de este trabajo. Se habla poco de ese inicio, y yo te lo quiero preguntar muy francamente. ¿De cuál? ¿Cuál inicio? El inicio de la convención. Ya. Fue brutal, ¿no? Sí. Hablemos bien francamente. Fue muy duro. ¿Tuviste en algún momento el peligro que esto todo se iba de control, se iba de las manos? Sí, mira, la noche del lunes 5 de julio fue una noche muy, muy difícil. Porque claro, nos habíamos instalado el domingo 4, una jornada muy bonita, muy tensa, con manifestaciones sociales en la calle, pero donde ya se veía lo que estaba pasando. Pues acordémonos brevemente que ese domingo 4 de julio la sesión estuvo suspendida un buen rato, hubo manifestaciones afuera, hubo familiares de constituyentes que fueron agredidos por carabineros y en ese momento quien resuelve el asunto son los constituyentes elegidos que no habían asumido todavía. Mandamos una delegación a la calle, salimos, fijamos ciertas condiciones para el despliegue de la fuerza policial, esas condiciones afortunadamente se cumplieron, el pueblo se replegó y pudimos seguir adelante. Y esa forma de diálogo sin represión que de alguna manera caracteriza a la constituyente, ese 4 de julio desplegó su potencial también y se ha desplegado en otras oportunidades más adelante. Cuando vinieron los pobladores, por ejemplo, llegaron 1.000 o 2.000 personas a protestar, los recibimos, conversamos, sin guanacos, sin represión, sin nada. Pero bueno, entonces este 4 de julio fue muy potente. Llegamos el 5, el día siguiente, a trabajar con toda la asamblea aquí, con muchas ganas, con mucha esperanza, con mucha expectativa, y no estaban las condiciones técnicas, sanitarias, mínimas, tecnológicas necesarias para funcionar. Eso fracasó, esa sesión fracasó estrepitosamente. Y quedamos en el aire. Y con la Elisa decíamos, con la presidenta decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿A quién le pedimos ayuda? ¿Cuánto podemos confiar en el gobierno en ese momento? ¿Cuánto de verdad, cuánto de mentira, cuánto de objeciones políticas, cuánto de tensión entre poder constituyente y poder constituido hay? ¿Qué hacemos? Y ese lunes, yo tengo que reconocerlo, la desorientación nos desbordó. Yo creo que, por lo menos la presidenta y yo, estábamos en una situación muy rara, nos sentimos en el aire, así como, chuta, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora?
Pero lunes, martes fue la otra cara de la moneda, pero radicalmente. Esto ha sido una montaña rusa de emociones y de todo. Porque desde el mismo lunes en la tarde-noche empiezan a llegarnos mensajes no solamente de apoyo, por Twitter, no, buena onda, yo te doy almuerzo, no sé, vente a mi casa, no solamente en ese sentido, sino que además instituciones formalmente empezaron a tomar contacto con nosotros, nos dijeron, dispongan de nosotros y vengan, hagan lo que quieran. O sea, necesitan sesionar acá, vengan para acá. Necesitan que nosotros levantamos un informe técnico sobre las condiciones de conectividad de la sala, etcétera, nosotros lo hacemos. Necesitan un protocolo sanitario, nosotros lo hacemos. Y ese día, martes, 6 de julio, la Universidad de Chile desplegó todos sus recursos de manera muy generosa para que la convención pudiera funcionar. El Colegio Médico puso todos sus recursos también de manera muy generosa para que pudiéramos tener un protocolo COVID para poder funcionar. Y eso, de alguna manera, generó una red de contención y yo creo que está articulada por dos elementos muy bonitos que creo que vale mucho la pena destacar. Primero, trabajadores y trabajadoras del Estado. Funcionarios públicos que generosamente se pusieron a disposición. Algunos de ellos, de hecho, vinieron por sus propios medios desde sus lugares de trabajo hasta la Constituyente. Fueron nuestros ojos en espacios donde la Alicia y yo no tenemos ninguna competencia, como las condiciones técnicas de comunicaciones, etc. Funcionarios de las cámaras, de la Cámara de Diputados y Diputadas principalmente, pero también de la Biblioteca del Congreso Nacional, y organización social, gremios, asociaciones gremiales que se pusieron a disposición nuestra. Y eso permitió que la Constituyente no se desfondara, que no siguiera cayendo en el vacío, y permitió que el miércoles pudiéramos tener esa primera sesión normal dentro de lo que permitían las condiciones de esa primera semana. ¿Hubo boicot del gobierno? Boicot propiamente tal yo creo que no, porque claro, cuando uno dice boicot dice la intención consciente y deliberada de generar un daño. Yo no me atrevería a afirmarlo. Desidia. Pero hubo mucha... Mira, ellos interpretaron, ellos actuaron lo que nos dijeron a nosotras, y yo a ellos mismos también se lo he dicho públicamente, así que no es nada nuevo. Esto después se superó afortunadamente, pero ellos actuaron sobre la base de una cierta prescindencia política, en el sentido de que no nos queremos meter en el contenido de la discusión constituyente, pero lo proyectaron prácticamente a todos los otros ámbitos de funcionamiento logístico y administrativo de la constituyente. Entonces nosotros llegamos aquí el lunes 5 de julio y no había oficina, no había nada. En fin. ¿Y del Congreso? Es una forma de prescindencia bien particular y yo creo que ahí cometió un error garrafal. De eso que son muy graves, que se asemejan al dolo en materia de responsabilidad civil, pero no me atrevería a decir que fue doloso. ¿Y del Congreso cómo ha sido la actitud con respecto a ustedes? El Congreso en general se ha portado muy bien, pero claro, el Congreso son tres grandes corporaciones. La Cámara de Diputadas y Diputados ha sido muy generosa, de manera muy significativamente. Todos los espacios que la Convención Constitucional ocupa en este edificio son los espacios de la Cámara. La Cámara decidió muy tempranamente poner todo a disposición de la Convención y sesionar en Valparaíso íntegramente. Por lo tanto, todos estos espacios están a disposición nuestra y además han dispuesto funcionarios y funcionarias en comisión de servicio progresivamente y hoy día debemos tener, bueno, no me atrevo a dar una cifra, pero 20 o 30 funcionarios o más quizá de la Cámara de Diputados trabajando acá. Lo mismo en la Biblioteca del Congreso. La Biblioteca del Congreso Nacional, que es otra corporación dentro del Congreso. Muy importante. Muy importante, porque además que tiene un nivel de profesionalismo y de rigurosidad realmente. Y un nivel de registro de la historia, ¿no? Exactamente, ¿no? Y además que van a acompañar, algunos de esos funcionarios van a acompañar provisoriamente al menos la conformación de la Secretaría Técnica. Entonces hay un trabajo ahí muy profesional que nos ha permitido también descansar en materia de registro histórico, de archivo. Hay una relación ahí entre la Biblioteca Nacional del Congreso Nacional y el Archivo Nacional que ha sido muy importante también para dejar registro de todo esto. Y luego el Senado, con quien las conversaciones han sido más difíciles, más complejas, quizás porque
la Convención Constitucional puede que se parezca un poco más a la Cámara que al Senado, no lo sé. Pero con el Senado la relación ha sido un poco más lenta, Eso lo notamos todos y todas que estamos acá. Me has hablado de las cosas de registro. Hay un tema que le preocupa mucho a la ciudadanía, que las platas que ocupan los convencionales, la constituyente en general, se ocupen correctamente, que no haya corrupción, que no haya mal uso. ¿Podrías garantizar que eso va a ocurrir? Sí. ¿Por qué? No me has hablado de cómo ustedes están asesorados para eso. Mira, siempre es difícil hablar de plata en Chile, ¿eh? Algo pasa con la a mí no me plata resulta que en general, para nada difícil. En general no es fácil hablar de plata. Hay que tenerla clara. Claro, poner sobre la mesa cuánto cuesta el funcionamiento de las instituciones, poner sobre la mesa cuál es el destino que tienen esos recursos, ¿verdad? Mira, cuando nosotros llegamos el 4 o 5 de julio, parte muy importante del presupuesto estaba ejecutada y parte más importante todavía estaba comprometida. Los subtítulos de la partida presupuestaria que estaban destinados, por ejemplo, a bienes y servicios, habían sido adjudicados antes de que nosotros llegáramos. Y ahí salió toda la polémica de la productora, ¿verdad? La agencia de seguridad, etc. Cuando nosotros llegamos, fijamos ciertas reglas y ciertos criterios de transparencia para que la ejecución de esos recursos siguiera estando anclada en el servicio que es responsable de aquello, que es la subsecretaría de las Express. O sea, un ministerio de gobierno. Claro, pero el gobierno del presupuesto, la decisión política en todo el presupuesto fuera nuestra, ¿verdad? Y esa yo creo que es una cuestión que logramos instalar muy prontamente, ¿verdad? No la primera semana, porque al principio no nos dimos cuenta de la envergadura de todo esto, pero ya la segunda sí. Cuando llegan los funcionarios de la Universidad de Valparaíso en comisión de servicio a levantar el Departamento de Administración y Finanzas nuestro, y eso nos ha permitido tener mayor control respecto de cómo se gasta y qué se gasta. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿hay un sistema de control de los gastos de constituyentes y de sus funcionarios que permita la transparencia y el buen uso de esos recursos? Sí, mira, primero constituimos prontamente el famoso Comité Externo de Asignaciones, que es el comité que controla la forma en la que las y los constituyentes ejecutan el presupuesto que tenemos asignado, para viáticos, asignaciones, asesores, etc. Y ese comité, diría yo, por primera vez en la historia de los órganos de representación popular, está íntegramente compuesto por profesionales externos, técnicos, de carrera, que pertenecen a instituciones distintas de la nuestra, que no son designados. Perdona que te interrumpa. En el Congreso pasó lo mismo. Y sin embargo, las asignaciones provocaron un gran escándalo por cómo se pagaban las asignaciones. ¿A quiénes se pagaban? A quiénes se pagaba y cómo muchas de ellas volvían a los bolsillos de los propios parlamentarios. Ese es el gran problema. Ese es un escándalo que ha quedado en la impunidad en Chile. Ese es, diría yo siempre lo dije cuando empezamos a hablar de presupuesto, que nosotros entramos a este partido con 2 goles en contra, ¿verdad? Porque las asignaciones tenían muy mala prensa, muy mala reputación, y las asesorías tenían muy mala reputación. Y yo siempre dije, hay que preguntarse por qué. ¿Qué pasa con las asesorías y con las asignaciones que tienen tan mala reputación cuando son recursos necesarios para equiparar las condiciones a partir de las cuales no solamente los representantes hacemos nuestro trabajo en condiciones de igualdad, sino que además para equiparar las condiciones de nuestros representados? Porque claro, cuando hablemos de, no sé, poder legislativo, no puede ser que la voz de los expertos constituyentes tenga más peso que de los constituyentes que no son expertos. Y para equiparar esa cancha se necesitan asesores y asesoras. Pero ¿cuál ha sido el problema? Históricamente esas asesorías han sido utilizadas para triangular dineros, para que ese dinero vuelva a los bolsillos de los representantes. Y eso no va a ocurrir acá. Eso no puede ocurrir nunca más. Yo creo que estoy en condiciones de garantizarlo, sí. El 5 de julio y el 4 de julio no fueron los únicos días débiles, claves, críticos. Ha habido otros. Sí.
¿Cuál? Bueno, por ejemplo, tuvimos una jornada muy tensa el 9 de septiembre, si no me equivoco, jueves 9 de septiembre, cuando íbamos a empezar a votar en general los reglamentos que estaban preparando, que habían preparado las comisiones provisorias. Se generó una diferencia de interpretación en torno a las normas que debían ser aprobadas por 2/3 en esos reglamentos y cuáles no. Y eso generó un conflicto en la Asamblea, en el Pleno, que más encima fue intensificado por un problema con el sistema de audio de una de las salas paralelas que no podían intervenir en el debate. Entonces se generó una cuestión doblemente tensa porque había un conflicto en torno a la interpretación de los 2/3, pero al mismo tiempo había un problema de voces que no podían ser escuchadas y que tenía mucho que decir sobre eso, especialmente los pueblos originarios. Entonces eso generó un problema, tuvimos que suspender esa sesión, pero ahí de nuevo emerge, creo yo, con mucha fuerza la forma en la que la mesa directiva, con su complejidad, con sus integrantes, una mesa de 9 personas, logra administrar el conflicto sin desconocerlo, sin, entre comillas, reprimirlo, sin esconderlo, sino que poniéndolo sobre la mesa, decirnos recíprocamente, oiga, tenemos la escoba aquí, hay que cambiar el rumbo, no hay que aplacar el conflicto para perseverar en lo que estábamos haciendo, hay que cambiar lo que estábamos haciendo. Y yo creo que esa es una de las características que han tenido estos 3 meses, ¿verdad? Como vamos avanzando sobre la marcha, sin reglas previas, sin una ley orgánica que establezca cuáles son nuestras atribuciones, sino que vamos sobre la marcha, hemos estado muy llanos, no solamente a dejarnos llevar entre todas y todos por esta dimensión pedagógica que ha tenido el proceso constituyente, donde la mesa también va aprendiendo, sino que también a reconocer los errores simplemente y sin aspaviento y sin apuntarnos con el dedo de fue tu culpa, sino que nos equivocamos, esto no está bien, listo, este camino no se sigue, cuáles son los problemas, cuáles son los conflictos, cuáles son las actorías que están sobre la mesa, esta puede ser la mejor solución, vamos por acá. ¿No hay ninguna posibilidad que la derecha se vaya de la convención? No, no creo. ¿No crees? No creo, no. Primero porque yo creo que una de las cosas que hemos visto en este tiempo es que la derecha no es una sola. La derecha no es una sola. Y la derecha, pensando en los 37 constituyentes como bloque, yo creo que es imposible que ese bloque se retire, porque yo tengo la plena certeza de que en ese bloque hay una mayoría que tiene convicciones democráticas, que tiene una responsabilidad institucional y que sabe que la historia nos está mirando en este momento y que no podemos fallar. Sabemos también que hay un bloque. ¿Cuál es su opinión de Marcela Cubillo? Sabemos también que hay un bloque más radical, más radicalizado, que no confía en este proceso, pero no solo que no confía en el proceso, sino que tiene un compromiso demasiado radical con el proyecto político de la dictadura. Y ese proyecto no tiene futuro en Chile. ¿Es el proyecto de Marcela Cubillo? Probablemente. Me quedan 2 preguntas. Dispare, cuénteme. La primera, Rojas Vade, ¿qué es para usted? Pucha, Rodrigo fue un gran apoyo en el trabajo de la mesa y fue una gran decepción como ciudadano, como constituyente y como vicepresidente. La segunda, me ha dicho en 3 oportunidades en esta entrevista, no son los saqueos, no son los desmanes, no es la violencia. ¿No está con la violencia? Pregunta siempre difícil la violencia, igual que hablar de dinero en Chile, hablar de violencia no es fácil. Pero a estas alturas es importante hablar de violencia. Sí, yo creo que es necesario. No estamos hablando en abstracto, estamos hablando en algo concreto. Yo creo que es necesario. Mira, yo creo firmemente que la potencia transformadora del proceso que estamos viviendo no está en el saqueo, no está en alguna forma a lo mejor de recuperación popular de bienes acumulados o acaparados, está en la masividad de la movilización. Esa es la potencia transformadora. Es la que nos invita
a todas a sentirnos parte de los bailes, pero el saqueo de los lo colores. impide también. Claro, esa forma de acción, que yo creo que no es una acción política, es una forma de acción distinta, podemos decir criminal, delictual, pero es una forma de acción política, de alguna manera estrecha los horizontes de aquellas personas que podrían sentirse invitadas a participar de la movilización social y a lo mejor por este tipo de cosas a lo mejor no lo hacen. Y yo quiero volver al 25 de octubre del 2019. Esa marcha masiva y multitudinaria fue una marcha de alegría, fue una marcha de esperanza, fue una marcha llena de colores. Ese es el Chile que está empujando los ¿Es cambios. esperanza? No, pues el saqueo más bien es lo contrario, es una forma de, no sé, cambiar una forma de acumulación por otra. En cambio, la movilización social, la organización, la invitación masiva que hay detrás de calles ocupadas por millones de personas en contra de un modelo y en favor de otro, es muy esperanzador. Ahí está la potencia realmente transformadora, ahí está el poder popular organizado. Y eso es lo que finalmente nos tiene acá, ¿verdad? Yo entiendo que desde ciertos sectores se trata de colapsar la diferencia entre una forma de manifestación y la otra, haciendo ver como si fuera una sola. Pero son cosas distintas. Hay una manifestación política, hay un acto de reafirmación existencial del pueblo en la manifestación social que es muy distinta al saqueo que hemos visto en algunas oportunidades. Bueno, usted está aquí también porque es representante del Frente Amplio. En parte, obtuvieron, aunque es independiente, sí. Obtuvieron 7 coordinadores de las 14 comisiones. 5. Buena muñeca política. 5 coordinaciones de 14. Yo creo que el Frente Amplio, ese sector, porque hay mucho independiente en el Frente Amplio, sobre todo en el colectivo que hay acá en la Constituyente, de alguna manera ha logrado enganchar con las demandas sociales que están empujando estos procesos de transformación. Claro, obviamente no es la única fuerza social que está detrás de eso. Compartimos ese espacio con formas de organización social que vienen desde mucho antes, trabajando y empujando esto. Pero algo de sintonía hay, ¿verdad?, entre ambas formas de organización social y política que ha permitido que estos cambios estructurales que se vienen empujando desde los movimientos feministas, estudiantiles, obreros, ¿verdad?, etcétera, vayan teniendo una forma de representación institucional en un Frente Amplio que, claro, tiene un programa político de transformación, pero que garantiza gobernabilidad y estabilidad como ha pasado aquí en la Constituyente. Bueno, en enero usted va a dejar la mesa. Así es. Junto con Elisa Loncón. Pero quedan algunos meses más de trabajo constitucional. Usted ha dicho que está en contra de prolongar el tiempo. Sí. Y ha dicho que quiere volver a la academia. ¿Es así? ¿No quiere ser político? Yo soy profesor porque tengo una profunda vocación de servicio público. No ejerzo la abogacía hace mucho tiempo y quiero volver a la universidad. O sea, siento que dejé procesos inconclusos, siento que dejé reflexiones inconclusas, siento que tengo tesistas de magíster y doctorado que están todavía ahí con su reflexión a mitad de camino. Y al menos mi programa de vida, mi proyecto de vida, es volver a la universidad. Y trabajar como académico, como profesor universitario. Claro, uno no tiene idea de lo que va a pasar en el futuro. Si tú me hubieras preguntado hace un par de años si iba a estar aquí, no me lo habría imaginado nunca. Pero mi proyecto de vida, con mi compañera, con mis hijos, es volver a la universidad. Jaime Baza, muchas gracias por estar disponible para quienes se interesan por este día 25, por mirar un poquito hacia atrás, hacia el futuro, hacia el pasado tan reciente y por tener la esperanza de que vamos por el camino correcto. Muchas gracias por la posibilidad de conversar así tan sueltamente, tan relajadamente. Gracias.